Recibimos ahora al congresista Luis Valdés de la bancada de APP y que es además presidente de la Comisión de Constitución. Muy buenas noches y bienvenido a RPP, señor Luis Valdés. Don Fernando, muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Tenemos entendido que en este momento está realizándose una junta de portavoces para adoptar una posición respecto de la medida cautelar concedida por la justicia respecto de la solicitud de suspender el proceso actual de elección de jueces constitucionales. ¿Qué posibilidades ve usted que tiene el Congreso para reaccionar ante esta decisión judicial? Bueno, dos cosas. La primera de ellas es que efectivamente en este momento nos encontramos en una junta de portavoces donde como primer acuerdo hemos decidido llevar a cabo el día de mañana la sesión del Pleno para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Segundo, aclarar que ese no es justicia, don Fernando, ¿no? Esta medida cautelar dictada por la jueza del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio es prevaricadora e inconstitucional y merece un rechazo total, ¿no?, de las instituciones y de la sociedad civil. No se puede permitir que una jueza nombrada a dedo, porque ni siquiera es una magistrada de carrera, no, ni siquiera provisional, ¿no? Es una juez que ha sido designada a dedo por encargo, a sueldo, para quebrantar los principios constitucionales recogidos en la misma Constitución. Todo eso es su interpretación, pero ¿quién está facultado para decir si es un fallo judicial o no? Pero permíteme, estoy justamente desarrollando por qué esa decisión de una juez prevaricadora, ¿no?, atenta contra la Constitución, y eso es lo que estamos rechazando. Bueno, todo eso es su opinión. El artículo todo 43, eso es su opinión. No es la mi pregunta, opinión, no es mi opinión. ¿Cómo es que la no es Constitución, don Fernando. No, es lo que usted piensa que debe ser interpretado. Pero ¿quién está facultado para decir, no le hago caso a esta jueza porque es prevaricadora? ¿Quién tiene ese derecho? ¿Usted? Por eso estaba desarrollando mi respuesta en función a la Constitución, don Fernando. Sí. Y ahí me interrumpió. Perdón, adelante. Primero, porque el artículo 43 de la Constitución establece claramente una separación de poderes, ¿no?, donde el Congreso, al igual que el Poder Judicial, tienen prerrogativas, competencias que son exclusivas y excluyentes. Segundo, porque de acuerdo al artículo 93 de la Constitución Política, ¿no?, los congresistas representamos a la nación y no estamos sujetos a mandato imperativo ni siquiera del Poder Judicial. Lo dice taxativamente el artículo 93 de la Constitución. Y tercero, de acuerdo al artículo 201, la competencia de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional es exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Pero la jueza reconoce todo eso. Pero la jueza reconoce todo eso. Lo que pasa es que dice que no reconoce eso. ¿Perdón? Si lo no reconoce ello, don Fernando, porque ni la sentencia está claramente hemos sido partes de ese proceso. El reproche que le hace y la razón que argumenta la jueza es que no han respetado las normas que ustedes mismos adoptaron, que no ha habido transparencia en la justificación de las notas, pero ella pide que se subsane. Ella no pone en duda que es una facultad exclusiva de ustedes. Don Fernando, la señora no puede revisar los procedimientos que tenemos aquí en el Parlamento, ¿no? Y por eso que decimos que esa actitud es prevaricadora. Bueno. Y puede tener una fundamentación su resolución, pero son fundamentos falaces. Bueno. Y no podemos caer en ello. Ya. Y le voy a poner un ejemplo, don Fernando, para que quede más claro. Hace pocos días, ¿no?, en una jurisdicción en Junín se otorgó un habeas corpus para liberar de responsabilidad al señor Cerrón. Sí. Y no porque lo dijo un juez. En Huancavelica fue, Huancavelica. No, tiene la razón. En Huancavelica. Por eso desde el Congreso nos vamos a invitar al presidente de la Junta Nacional de Justicia y también a la presidenta del Poder Judicial para que expliquen, ¿no?, las razones de esta decisión que, nuevamente le digo, transgrede la Constitución y eso todos debemos preocuparnos y rechazar. Ahora, esto ha sido un golpe de Estado, Fernando. Señor Valdés, esas palabras, golpe de Estado para una decisión judicial, parece un poquito excesivo. Pero yo le quiero preguntar sobre los antecedentes. Usted recordará, como yo, el año 14, una medida judicial que favoreció la solicitud de Alan García de que se anule lo actuado en la megacomisión.
A nadie se le ocurrió decir que la justicia podía ser desacatada por los congresistas, ni el señor Sergio Tejada, que presidió esa comisión. Quedó disgustado, como usted, pero no dijo que era un golpe de Estado de la justicia contra un poder autónomo, y se acató. ¿O no? Don Fernando, esta decisión fue a un trabajo, a un procedimiento, a un debido proceso dentro de una comisión, no dentro del poder de Estado en sí mismo. Esto ya es una agenda del Pleno, ¿no?, Nacional de la República. O sea, diferenciemos las cosas. Lo que se velaba en este procedimiento donde la persona que usted ha hecho referencia, habían derechos fundamentales que estaban de pronto viciados, que no conozco el fondo del asunto. Pero esta decisión, y la justicia le dio razón a Alan García y se anuló lo actuado por el Congreso. El señor García estaba siendo procesado por una comisión especial del Congreso. Entonces, él alegó, ¿no?, la transgresión de un derecho fundamental para sí, ¿no? Aquí ningún candidato, ¿no?, ningún aspirante ha cuestionado el procedimiento, ¿no? Y además ha sido la comisión respetuosa, digamos, de todos los protocolos y todas las normas y procedimientos. Eso piensa usted, piensa usted, pero yo constato que la jueza ve las cosas diferentemente y se pronuncia sobre la base de su lectura de la ley y de los hechos que ella menciona. ¿Dónde está el golpe de Estado? Con ese argumento, entonces Cerrón debería estar ahorita libre de responsabilidad por los acusaciones que ha cometido. En el caso de Cerrón fue una reacción del Poder Judicial. Cerrón debería estar libre. No, está usted confundiendo las cosas. En el caso de Cerrón, que actuó, fue el procurador del Poder Judicial. No fue un político como usted, que dio opiniones y en base a esas opiniones pretendió que se desautorizara. Discúlpeme, don Fernando. Además de político, le estoy hablando como presidente de la Comisión de Constitución. La comisión más importante del Parlamento. Yo lo sé y lo he recordado por eso. Pero usted es un político. Lo que yo quiero decir es que en el caso de Cerrón, felizmente, que son las instituciones las que reaccionaron ante una decisión judicial tomada en Huancavelica que anulaba decisiones judiciales tomadas en Junín. Todo el procedimiento respetó las instituciones. No es que apareció alguien que decía es prevaricato, es golpe de Estado y en consecuencia desacatamos la justicia. Por eso, cuando se dan este tipo de fallos, ¿no?, lamentablemente hay que reconocerlo en el sistema de justicia del Perú, siempre se dan con jueces designados a dedo. Entonces, esto no es una sorpresa, don Fernando. Aquellos que nos dedicamos al derecho y a la justicia, a litigar en los fueros jurisdiccionales, nos damos cuenta que cuando hay un juez supernumerario, un juez suplente, elegido a dedo, ¿no?, normalmente suceden esas cosas extrañas, que hay que rechazarlo. Bueno, pero no podemos apañar este tipo estos son argumentos ad hominem, ¿no?, para descalificar a la persona. De lo que se trata es de ver el fallo, ¿argumenta o no? ¿Se debe acatar o no? ¿O decidimos que no? Que ya la justicia no vale y no tiene la última palabra en nuestro país. No hemos dicho que la justicia no vale, sino que respetemos el equilibrio de poderes, la separación de poderes, el artículo 93 de la Constitución, el artículo 201 de la Constitución, y establezcamos una diferencia de las competencias que puede hacer el Poder Judicial y lo que no puede hacer. Pero usted mismo ha reconocido que en el caso... Congreso, don Fernando. Pero usted mismo ha reconocido que en el caso de Alan García... Mañana va a pasar lo siguiente, don Fernando. Mañana un juez de Sullana, ¿no?, con una resolución, declara que es nulo el proceso de segunda vuelta, ¿no?, y por lo tanto no puede juramentar el señor Castillo. ¿Eso es lo que queremos? Absolutamente no. Hay que ser, digamos, aquí un poco reflexivos, ¿no? Y lo que está sucediendo no es normal. Es la primera vez que pasa en la historia del Congreso, ¿no?, a 200 años casi de independencia, que un poder de Estado como el Poder Judicial intenta paralizar, digamos, una actividad que políticamente podamos estar de acuerdo o no, esa es otra cosa, ¿no? Pero que los procedimientos se han seguido, que es competencia exclusiva y excluyente del Congreso, eso no tiene ningún tipo de duda. Bueno, y entonces, ¿quién puede juzgar si usted tiene razón? ¿Quién está facultado para desacatar a la justicia? Yo comparto todo lo que usted invoca como motivo de reflexión. Es grave, naturalmente que es una situación delicada, pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante esta decisión judicial respetando la institucionalidad? Porque si simplemente digo desacato, porque es una prevaricadora... No hay desacato, don Fernando. Hay un cumplimiento de la Constitución. No, pero desacato a la justicia.
Hay una decisión de justicia, nos guste o no, mire, hay una decisión. Para nosotros que somos los intérpretes de la Constitución, ¿no? Les guste o no les guste a algunos, nosotros, el Congreso de la República, es uno de los entes que tienen como competencia, facultad, de acuerdo al artículo 111, a interpretar leyes. No solamente a aprobar leyes, sino también a interpretarlas. Sí. ¿No? Y dentro del artículo 93 de la Constitución, ¿no? Establece que además de congresistas somos los representantes de la nación y no estamos sujetos a mandato imperativo ni siquiera del Poder Judicial. Pero la jueza no se pronuncia sobre el fondo. No. Por mandato judicial, reitero, por mandato judicial, ningún juez puede decirnos cómo votar, si votar o no votar. Eso, digamos, en ningún país del mundo. Lo que la jueza dice hasta... Y no se trata de desacatar o acatar el mandato judicial, sino de cumplir la Constitución. Sí, bueno, pero si usted interpreta que cumplirla supone desacatar a la justicia, es decir, a ese fallo. Lo que la señora dice no es que deben votar por tal o cual, de esta manera u otra. Lo que la jueza ha dicho, no han respetado procedimientos de transparencia para explicar el sentido de las notas que han puesto. Sí, eso es difícil de establecer en una resolución seria, ¿no? Si sabemos que esos procesos han sido procedimientos públicos, ¿no? Todos han sido transmitidos en vivo por el canal de la plataforma del Congreso, ¿no? Los medios de comunicación también los han transmitido. No hablar de transparencia, esa es una falacia, ¿no? Que atenta no solamente contra el Estado de Derecho, sino contra un poder del Estado. Eso no lo podemos permitir, don Fernando. Yo le digo, mañana viene un juez y declara que la segunda vuelta es nula y todos tendríamos que aplaudir porque el señor juez es juez, y eso no es así. Sí, bueno, ahora bien, ¿qué va a pasar entonces? Ustedes dicen que mantienen la decisión de ir al Pleno y de ir a la elección de los jueces constituyentes pese a esta decisión judicial. ¿Y eso es lo que se ha decidido ya? No. Digamos que vamos a valorar e interpretar la Constitución. ¿Ya? Y de acuerdo a la Constitución, esas facultades son excluyentes y exclusivas del Parlamento. Y además, como parlamentarios, debe saber esta señora juez supernumeraria elegida a dedo y a sueldo, ¿no? Que los congresistas no estamos sometidos o sujetos a mandato imperativo ni siquiera por su mandato. Sí, y de repente le ha faltado leer la Constitución a la señora magistrada. De acuerdo. En todo caso, esta decisión la sabremos ahora, esta noche, al término de la Junta de Portavoces. Bueno, ya le adelanto que la Junta de Portavoces ha decidido llevar a cabo el proceso de selección o de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. De acuerdo. Y más bien, la Junta Nacional de Justicia tiene que evaluar, ¿no?, el comportamiento de quien designó como magistrada a dedo, supernumeraria, suplente, a esta señora. Sí. Hay la OCMA para eso y hay ciertos procedimientos. Una última pregunta. Se ha hablado de que esto responde a los intereses de una mafia. No sé si usted mismo ha usado esa expresión o alguno de sus colegas. ¿De qué mafia se puede tratar en este caso? No he utilizado el término mafia, no, pero sí me parece que hay algún tipo de accionar, digamos, que no lo podemos evidenciar materialmente, pero por los hechos es fácil deducirlo, ¿no? Yo como abogado le puedo decir, y si lee cualquier abogado esta resolución, verá que está no solamente viciada, sino plagada de falacias. De acuerdo. Bueno, esperaremos un comunicado de ustedes para leer con calma todas estas falacias y los argumentos que ustedes usan. Veremos entonces, y lo que deseamos es que se imponga en cualquier caso la razón y la serenidad y que no contribuya esto a que nos polaricemos aún más. Muchas gracias, señor Luis Valdés, por el tiempo y por sus explicaciones. Muchas gracias. Y por su defensa de la Constitución, cosa que le corresponde por el cargo que usted tiene, efectivamente, presidente de la Comisión de Constitución. Vamos a hacer una pausa y después de haber escuchado a congresistas de dos bancadas y de dos posiciones manifiestamente contrarias, vamos a oír a un constitucionalista, en este caso el doctor Omar Cairo.